¿Qué tal, estimados amigos? En este video quiero hacer mención de algo muy trascendental que sucede en las empresas y me encuentro del día a día en mi jornada laboral, y es unos consejos para el Departamento de Recursos Humanos. Como todos sabemos, este departamento es demasiado importante porque aquí es donde se va a centralizar la gestión de la persona como tal, del humano, del colaborador, del trabajador, cualquier nombre que se le quiera denominar. En este orden de ideas, entonces, quiero dar unos consejos que bien pueden valer la pena para que su Departamento de Recursos Humanos esté trabajando de una mejor forma. En cuanto a ello, en primer lugar, quisiera tocar el inicio, es decir, la génesis de que la persona que va a ser colaboradora o va a ser trabajadora posteriormente esté dentro de los cánones que se van a requerir, y por ende las personas que sean el primer conducto que se va a tener dentro del prospecto, en este caso de la persona que anda buscando trabajo, con ya formalizado el contrato laboral que va a ser el empleado o el trabajador de X empresa. Como primer punto quiero tocar al momento de realizar la entrevista, para que las personas que van a realizar dicha entrevista se extraiga o se toque de una mejor importancia los trabajos que ha tenido, las funciones que ha ejercido, y bien si se está profesionalizando o tiene alguna tecnificación dentro de para la plaza a la cual esté optando y se le vaya a dar. En este sentido, quiero exhortarlos a las personas que son las primeras en tener este contacto con el prospecto laboral, en que no se centren tanto en que si la persona tiene 2 esposas, en que si tiene 3 hijos, en que si tiene deudas, en que si por alguna cuestión no ha conseguido trabajo, o bien que se ha mantenido haciendo. Considero que lo más importante es si la persona está adecuada, es decir, medirlo por competencias a la plaza de la que se está publicando, a la que se está ofertando, y no centrarnos en cuestiones como, por ejemplo, en qué zona vive o si en alguna cuestión tiene cómo llegar a trabajar. Se debe centrar más, como repito, en las cuestiones en qué nos va a servir dentro de la corporación, es decir, si esa persona es capaz de resolver o de darle algún tratamiento al problema que se está enfrentando, y por eso es que la plaza está vacía. Y no tanto en cuestiones ambiguas, considero yo, como las que se está generando. Me topé una vez o escuché una entrevista de una persona que es psicóloga, que toda la entrevista se basó en que por qué vivía en un sector denominado rojo de la capital de la ciudad de Guatemala, y no le preguntó absolutamente nada, pero nada, de la plaza a la cual está optando esta persona. Y a mí me pareció algo denigrante y hasta cierto punto violatorio de los derechos humanos del postulante a la plaza, porque no se tenía o no se extrajo nada de lo que la persona pudo haber resuelto por el hecho de vivir en cierto lugar. Como segundo punto, quiero tocar ya dentro del área en el cual se esté trabajando, que el Departamento de Recursos Humanos debe ser neutral. Y es aquí de que se generan muchos conflictos. Por ejemplo, el mobbing, que doy conferencias acerca del mobbing para que lo necesite, en que las personas, por el hecho de tener una jerarquía superior, se les da como que un trato más adecuado o una atención más personalizada por el hecho de ser, por ejemplo, algún gerente, algún representante ya directamente del patrono, y no al trabajador que, por el simple hecho de que su trabajo sea, por ejemplo, de herrero, sea, por ejemplo, de tener contacto con materias primas, esté sucio. Y a esas personas hasta se les denigra directamente al Departamento de Recursos Humanos. Entonces yo considero que debe existir una neutralidad, una equidad, no viendo el puesto, tampoco viendo nombres, sino que viendo la esencia misma del ser humano, para que el área también de recursos humanos tenga la noción de que se está trabajando con personas, y por eso el departamento se llama recursos humanos, no recursos de los puestos o recursos de los nombres. Entonces me he topado mucho con esto de que también llega, por ejemplo, el licenciado tal, le ofrecen de todo, y cuando llega, por ejemplo, Manolito López, por decirles un hombre que tiene contacto con una materia prima y por ende va a estar sucio, ni siquiera lo dejan entrar a la oficina, solo por ese hecho de que él es el obrero y no la cabeza de la relación. Entonces dentro del departamento de recursos humanos se debe tener esa neutralidad, es decir, no ver puestos, no ver nombres, antes bien ver una persona, y por ende que es humana. Como otro punto, quisiera tocar la atención al trabajador. Me he topado de que ciertamente hay muchas limitantes al momento de que el trabajador tiene alguna duda, por ejemplo, con algún salario, tiene alguna duda, por ejemplo, con alguna cuestión que él considere que esté haciendo mal, o tiene alguna sugerencia. En este sentido, me he topado con que el Departamento de Recursos Humanos es como que muy, digamos, algo esotérico, y que no se tiene esa accesibilidad para poder llegar y que sean atendidos de una manera inmediata. Siempre se va a poner, sí es cierto, hay que anteponer las labores diarias bajo las cuales se realizó la contratación. Sin embargo, recordemos que empleado que no esté bien no va a trabajar bien, y por ende la retribución hacia el empresario no va a ser la misma. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso de que se le debe dar una cierta atención al trabajador para que ésta sea accesible, y de esa forma se pueda enfatizar tanto alguna solicitud que se tenga, alguna queja, o bien alguna duda que se pueda dar. Otro punto que quiero tocar es: no debe existir burocracia en el Departamento de Recursos Humanos. Me he topado también que hay muchas gestiones que se necesitan el visto bueno del supervisor y a su vez el visto bueno del gerente del área, mediante que esto es un derecho que al trabajador le concierne. Un ejemplo de esto son las vacaciones. Tiene que autorizar hasta la última persona para que en recursos humanos le digan que no, porque tal persona no autorizó, cuando este es un derecho. Es cierto que hay que programarlo de parte del patrono, pero recordemos de que al ser un derecho del trabajador no podemos limitarlo, sino que antes bien debemos ser un poco accesibles, es decir, debe existir una negociación ahí. Pero si existe una negociación y el Departamento de Recursos Humanos tiene que realizar toda esta burocracia, considero que ahí estamos mal, porque los procesos se limitan. Y en el estudio, concretamente del área de recursos humanos, de la psicología industrial, incluso de la administración de empresas o ingeniería industrial, lo que se verifica ahí materialmente es
que los pasos sean ágiles, que los procedimientos sean eficientes y por lo mismo que sean eficaces. Otra cuestión, ya para terminar, es que el Departamento de Recursos Humanos debe capacitarse, pero no solamente en su área de recursos humanos, sino que también, por ejemplo, en psicología industrial, en psicología social, porque ahí dentro en la empresa es un país pequeño donde las personas conviven. Y también en derecho laboral. Me he topado, recientemente estuve en una conferencia brindada por una asesora de recursos humanos. Ignoro si la persona ya cerró algún penso en alguna cuestión, pero me llamó mucho la atención que se metió a hablar en el campo del derecho laboral. En el campo del derecho laboral, recordemos de que es cuestión de un abogado, perdón, hacia las personas que ejercen la administración de empresas, la ingeniería industrial o la área de psicología industrial, pero el derecho laboral, con el respeto que ustedes se merecen, es campo de un abogado. Entonces esa persona tergiversaba la información al momento de dárselas, indicando de que en el Código de Trabajo así estaba establecido. Pero recordemos que el Código de Trabajo está superado ciertamente por la Constitución, existen convenios de la OIT, donde estos están por arriba, y siempre va a existir eso del indubio pro operario, de los pro hominem. Entonces, bajo esta circunstancia, esa persona estaba enfocándose directamente en el Código de Trabajo, cosa, que un estudiante de Derecho sabe bien de que esas son cosas mínimas y que por ende se buscan mejorar. Y en ese sentido yo exhorto a las personas a que también se capaciten, se actualicen, no solamente se queden con lo que está pasando ahí dentro de la empresa, sino que hay un mundo externo al cual se debe observar para la aplicación de algún beneficio o incluso de alguna sanción que se le pueda dar hacia el trabajador. Bueno, alguna información, alguna pregunta, estoy a las órdenes. Que tengan un feliz día.